Chávez, que también tenía una sólida noción histórica, conocía nuestra historia y le preocupaba nuestra historia, que es cuando en 1914, siendo presidente de la República Argentina Roque Sáenz Peña, y en Venezuela el general Cipriano Castro, declara una moratoria de la deuda externa. Venezuela está endeudada, recuerden, no existía el petróleo aún. Venezuela está endeudada y Cipriano Castro se ve obligado a declarar una moratoria de la deuda externa y los países acreedores, que eran Alemania, Francia e Inglaterra, envían barcos de guerra a bloquear la costa venezolana y el puerto de Venezuela, el puerto de La Cruz. Y ahí aparece lo que se conoce en el derecho internacional público como la doctrina Drago. Luis Drago, un hombre conservador, un hombre del patriciado criollo, digamos, Luis Drago, que era ministro de Relaciones Exteriores de Roque Sáenz Peña. Y Luis Drago establece en el derecho internacional, como una doctrina aceptada internacionalmente, que las deudas de los estados no pueden ser reclamadas por mano militar, que no se puede acudir a la solución militar para el reclamo de deudas del Estado. Y Argentina era ya en 1914 un país que de alguna manera había tenido un desarrollo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y en la zona aledaña, de una relativa importancia, y por supuesto detrás de Buenos Aires y de la Argentina estaba el Imperio Británico, que ponía un manto protector sobre la Argentina. Y la voz de Roque Sáenz Peña es reconocida internacionalmente, lo que significa para Cipriano Castro y para Venezuela un alivio espectacular, porque las naves de guerra que sitiaban a Venezuela se retiran y Venezuela puede negociar su deuda externa en condiciones normales sin la presión militar. Digo, pero a excepción de ese conato, los países latinoamericanos seguimos siendo cada uno nuestra pequeña islita, nuestra pequeña fortaleza, nuestra pequeña y débil fortaleza, a punto tal que no existe, fíjense ustedes, en ese momento, en esa época, no existen relaciones intelectuales entre los intelectuales y artistas latinoamericanos de los distintos países. Curiosamente, quien actúa como, ¿cómo se dice en química esos elementos que aceleran la reacción? Catalizador, quien opera como catalizador de las relaciones intelectuales intra-Suramérica o Latinoamérica, es la ciudad de París. Los escritores, poetas, pensadores del continente americano se conocen y se encuentran en ese viaje obligado que era París para conocer el mundo y conocer lo que era la cultura. Es en París donde se conocen Manuel Gálvez, el argentino, con el venezolano Rufino Blanco Fombona, con el peruano Calderón, con Amado Nervo de México. Ocurre en París porque nuestra estructura cultural, como miraba hacia afuera, no establecía relaciones dentro del continente entre nuestros distintos países. Y ese es el centenario, digamos. La situación continúa de la misma manera a lo largo del siglo XX, digamos de la primera mitad del siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial. Con un agravante
detrás de la cual estaba la Standard Oil y los intereses petroleros, y que dejó diezmado nuevamente al Paraguay y a Bolivia. Son esas guerras en que no gane ninguno, gane quien gane, pero los dos. Que es como hubiera sido la guerra con Chile nuestra. Imagínense, ganemos nosotros o gane Chile, perdemos los dos perdemos porque quedamos debilitados para que nos devoren otro. Hasta que, y por supuesto, durante todo el periodo, hay escritores, hay ensayistas, pensadores, filósofos. José Rodó en Uruguay, Manuel Ugarte en Argentina. Manuel Ugarte, sobre todo, que realiza toda una tarea literaria y política tratando de, además no tratando, sino inventando o pergeñando el concepto de patria grande, que hoy se ha convertido en un vocablo popular, de un uso corriente en la política, y que es elaborado por Manuel Ugarte. Solamente hay esfuerzos literarios, solamente hay esfuerzos de pensadores y escritores que reflexionan sobre este carácter único que tiene este gran continente, con el mismo idioma, el mismo tipo de gente, digamos, el mismo pasado, la misma religión. Hay una gran unidad, todos reflexionan sobre eso, pero ninguno tiene el poder suficiente como para poner en marcha un proceso de integración. Definitivamente el primero, que le encuentra el agujero al mar, por así decirlo, es Perón. A mediados, digamos, del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Perón estaba influido por el pensamiento de un gran escritor, politólogo diríamos hoy, esa palabra no existía entonces, alemán, que se llamó Ratzel. Ratzel es un poco el creador de la geopolítica y de la, digamos, quien reivindica la relación que existe entre el poder de los estados y su territorio, ¿sí? Y su ubicación geográfica. Y Ratzel, que es un hombre que desarrolla su actividad alrededor de 1840, viaja a Rusia y viaja a los Estados Unidos. Él vive en una Alemania que todavía no ha logrado la unificación, es una Alemania dividida en pequeños principados, lleno de aduanas interiores. Alemania es un país, yo diría, del tercer mundo en Europa en 1840. Pero viaja a Rusia y viaja a Estados Unidos y cae en la siguiente noción, Ratzel. El futuro, los años venideros, dice, no van a estar a cargo de los estados nacionales, como viene ocurriendo hasta ahora. El futuro va a estar a cargo de los estados continentales. Y da como ejemplo justamente la inmensidad de esa Rusia que él conoció y la Norteamérica de 1840, es la Norteamérica todavía de la época de Mark Twain, pero que se extiende de océano a océano. Y dice, el futuro va a estar en manos de estos dos estados continentales. Fíjense el tipo, la agudeza, porque esto está dicho en 1840, y toda la primera mitad del siglo XX fue una pugna entre los dos estados continentales que Ratzel había visualizado 100 años atrás. Y Perón estaba muy influido por el pensamiento de Ratzel. Y cuando empieza a ver que ni bien termina la guerra, comienza un periodo de tratativas y negociaciones de integración en la Europa que acababa de vivir la guerra. Se produce el acuerdo del carbón y del acero, el Benelux, etc. Acuerdos, tratados y cosas que tienden a
que los dos países más importantes de Europa, Francia y Alemania, tiendan a una forma de concertación estratégica. Dice, América Latina, Sudamérica, tiene que seguir el mismo camino. Y la clave para que se produzca un proceso de integración, dice Perón en aquellos años, en artículos que publica en el diario Democracia bajo el seudónimo de Descartes, y después en un gran discurso que es célebre frente a los oficiales del Estado Mayor del Ejército en noviembre de 1853, dice: si nosotros logramos una integración, un acercamiento estratégico entre Argentina y Brasil, la masa territorial, masa humana, masa económica, masa cultural, masa política, que el acercamiento de estos dos países va a producir, va a ser tan grande que el resto de los países del continente no van a tener más remedio que acomodarse